Bienvenidos a Sin pelos en la lengua, el podcast donde no venimos a complacer, venimos a decir las cosas como son, sin filtros, sin adornos y sin miedo. Yo soy Javier Moreno y en este espacio hablamos de adicciones, recuperación, familia y verdad, aunque duela. Hoy os traigo a un invitado muy especial. Su nombre es Juanma, con 6 años de recuperación. Él trabaja como terapeuta experto en adicciones en un centro privado y además también es intervencionista familiar. Buenas tardes, Juanma. Buenas tardes, Adi. Encantado de estar aquí con vosotros y por esta tierra. El placer es mío. ¿Cuántas ganas tenía ya de que llegara este día? Porque llevamos hablando como 2 meses o una cosa así para que vinieras por aquí. Se ha hecho esperar, se ha hecho esperar. Bueno, pero dicen que es que lo bueno, ¿no? Hay que... Lo bueno se queda ya para lo último, en un frasco pequeño, ¿no? Exactamente. Sin pelos en la lengua. Totalmente. En tu casa, pero sin pelos en la lengua, para que hables todo lo que tengas que hablar de la manera que te lo quieras expresar para que la gente le llegue, pero al 100%, sin ningún tipo de filtro, ¿vale? Ayudar a la gente, qué es el propósito de esto. Muy bien, muy bien. 6 añitos ya. 6 años ya llevamos ya limpio. ¿Cuándo empezaste a consumir? Yo empecé a consumir, bueno, si me voy al alcohol con 12 o 13 años, hace ya casi 30 años, ya vamos para los 40. Pero sí es verdad que después, bueno, ahora iré contando, ¿no? Cuando empieza mi declive con el juego, con la cocaína, acabo ya con la adicción al sexo a través de la pornografía también, ¿no? Y ahí ya es prácticamente de consumo 20 años brutos seguro. Es que consumo desde muy pequeño. Tú eres de los que yo llamo el full equip, como yo. El pack completo. El pack completo, Totalmente. el full equip. Dice, ¿a qué eres? Y tú dices, a todo. A todo. No, bueno, y lo de a todo es literal, porque cuando en aquellas noches con la gente que me juntaba, si no estaba lo mío, era lo que hubiera. O sea, que ahí no había tapujo ninguno. ¿Tú qué es lo que tienes esto? Pues dame esto cómo se hace, por aquí, por la nariz, por la boca, ¿cómo lo hacemos? Venga, por ahí, ya que te entraban las 7 cosas. Yo no sé ni lo que me han vendido a mí en mis momentos de grises, ¿no? Eso que es oscuro. Qué locura eso, ¿eh? Porque me recuerda a mí también, ¿no? Que cuando ya se tocaba a fondo, era como, esto coloca, ¿no? O sea, la pregunta más bien era decir, ¿esto es droga o esto coloca o esto te pone o esto... Pero te da igual. Yo he llegado a tener en mi mano sustancia que a día de hoy no sé qué es lo que yo he tomado. O sea, yo la he tomado por aquí, la he snifado y después me ha dado... Sabía que no era la sustancia estrella que yo consumía, ¿por qué? Porque sabía perfectamente que no era la cocaína, pero ya está, esto lo cogía yo y me lo daba a lo mejor una persona a lo mejor cuando me iba de vacaciones y decía, hostia, esto no es lo que yo pedí y bueno, ya está, pero lo que fuese. Pero aún así te la consumías igualmente. Igualmente. Y no sobraba absolutamente nada. No me podía ir a casa si sabía que me quedaba algo en el bolsillo. Claro, qué poco se quería, qué poco nos queríamos cuando estábamos consumiendo, ¿eh? Cuando te pones a pensar que no sabes ni lo que consume y aún así lo consumes, macho, eso es quererse poco, ¿eh? Aparte de quererse poco, porque eso lo vemos ya más cuando estamos ya en la recuperación, ya es... Yo durante muchos años, es verdad que hubo una parte lúdica, porque todo el mundo aquí sabemos de que esta enfermedad la adquirimos, ¿no? También a través del ocio y la tenemos la tiene en causa la juventud y la gente en el ocio nocturno y todo eso, pero muchos años, yo puedo decirte que por lo menos 7, 8 años yo fui esclavo. Yo sabía que esto no llegaba a ningún sitio y de hecho estaba destinado, en mis últimos consumos yo tenía ya hecho un lazo con la muerte, digamos, ¿no? De una forma u otra, porque aparte de la sobredosis de situaciones que yo ya me he encontrado de peligro, yo no sabía salidas, yo no sabía lo que era un grupo de terapia, no sabía lo que era un terapeuta, que había centros, yo tengo mis tíos que murieron por la droga, ¿no? Tengo esa parte genética. Y yo me acuerdo que mi tío iba a un sitio donde le daban metadona y siempre en el semáforo vendiendo, ¿me entiendes? Los pañuelitos. Y eso es lo que yo entendía como droga, que si te drogabas te destruías. Y yo estaba en la destrucción masiva. Y digo, bueno, ya lo que me queda es esto, morirme cuando sea, ¿no? O sea, que lo llegaste a pensar, ¿no? No. Yo es que no he llegado a pensar en el suicidio como muchas veces lo hemos pensado, porque yo he pensado en el suicidio en ese momento de la que he vuelto a liar, mi mujer me deja, abandoné a mi hijo, ¿no? Con 2 añitos, ¿vale? Y
Pero yo ya sí tenía el lazo hecho de que lo que sabía era drogarme, no podía parar de drogarme, entonces cada vez físicamente estaba peor y eso me llevaba a decir, bueno, esto que dure lo que tenga que durar, porque no sé pedir ayuda, ni me interesa tampoco pedirla, porque mi vida era por y para consumir. Y Juanma, cuando tú podríamos decir, porque entiendo que como me dices a la edad que empiezas a consumir, al principio socialmente, ¿no? Me imagino. Socialmente y a escondidas, ¿eh? ¿Sí? Yo tenía ¿Desde qué edad? 15 o 16 años, yo me acuerdo como yo consumía, me juntaba con los 2 o 3 del barrio que también pues sabía que bien no estaba y hacíamos una comunión, ¿no? Y tomábamos. De hecho, yo tengo una fotografía, ¿no? Que esto ya es momento, y la voy recuperando con mi lucidez al tiempo, ¿no? Y es como yo tengo un vídeo de un baile de fin de curso de cuarto de eso, que estoy colorado como un tomate porque estoy borracho, porque me he emborrachado para afrontar esa vergüenza, digamos, y como me tomé por 3 o 4 litros de cerveza antes de ese baile de fin de curso. Entonces, ya esto iba de antes y sobre todo para afrontar. Fíjate, qué curioso, porque uno de los podcasts que grabamos hablábamos un poco del tema del ser introvertido, ¿no? Y que nosotros necesitamos estar en activo, consumir para poder afrontar la vida. Totalmente. Porque tampoco un baile de fin de curso te puede dar ilusión, pero no que te tengas que tomar 4 litros de cerveza. Y ahora mismo hablando contigo, que ¿quién coño va a decir que tú eres introvertido? O sea, hablamos cómodo de un tío de puta madre, tal y demás. ¿Y quién se va a imaginar que detrás de este Juanma con el que estoy hablando ahora mismo cuando en esa edad hay un chico introvertido, claro, con ese vacío, con ese que necesita llenarlo con consumo para poder afrontar una situación que no es tan difícil, ¿no? Lo que yo no sabía era, claro, esa parte extrovertida siempre la he tenido. Lo que a través de que yo voy cada vez, me van pasando cosas en la vida que son difíciles de asimilar, ¿no? Tengo un hijo muy joven, como contaba antes. Esa relación que no por el consumo ya está totalmente fuera de control, le tengo que dejarle y tengo que sacrificar a mi hijo. Mi hijo se va al extranjero a vivir, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy va a cumplir 18 años y lo he visto una vez en mi vida, solamente. Entonces, ¿qué te quiero decir? A mí el consumo lo que me dio fue el poder afrontar, o sea, olvidarme de la realidad, pero sin embargo podía hablar de mis problemas cuando consumía. Yo tomaba, yo he estado en pisos de narco, ahí con 4 o 5, fumando, tomando cocaína, y yo en ese estado podía contar mi vida de una manera asombrosa. La gente se quedaba alucinando, por eso volví a consumir al día siguiente, porque cuando ya veía la realidad que tenía y me aplastaba tanto, esa anestesia que yo conseguía consumiendo me permitía a él aminorar el problema, poder hablar de él libremente, inclusive darme las de dotes de padre responsable, ¿sabes? Cuando en realidad no me estaba ni preocupando por esa criatura. Eso hay que tenerlo claro, ¿eh? Claro, y cuando, o sea, fíjate, estamos ya hablando que a los 15, 16 años ya tu enfermedad te había cogido bien porque ya consumías a escondidas. Entiendo que poco a poco empiezas a mezclar más sustancias, ¿no? Totalmente. No, te explico. Yo ahora te lo explico para que la gente también lo entienda. Después, cuando tiro la película, ya empieza una vida de destrucción, ¿no? Yo empiezo a tomar cocaína con 24 años, ¿eh? Yo no empiezo a tomar cocaína con 18, 17. Yo mantengo el alcohol y ahí lo que viene después es la ludopatía. Yo trabajaba en un barecito que había cogido con mi padre y me acuerdo perfectamente cómo yo me quedaba pendiente de cómo los abueletes le echaban a la máquina de la perra, ¿vale? Y me apoyaba allí en la barra y yo me recreaba con la pelotita, con la bolita y sí, pegaba hasta el salto y el dinero era para él. Pero yo ahí me recreaba a tal punto que yo decía, hostia, yo más o menos tengo el tiento cogido. Cogía el mando de las persianas del bar, la echaba para abajo y me ponía a jugar yo allí dentro. Al final lo perdía todo, toda la caja y todo. Después no tenía ni cambio ni para el café, ¿no? Pero que ahí es donde empieza y cuando dejo ese negocio, porque no podía ir bien, evidentemente, ya tengo ahí la pérdida de mi hijo, esta relación y tal, y ahora, cuando ya viene la cocaína, que es lo que me evade y me pone, como yo digo, a la derecha del padre. ¿Qué edad? Esto con 23, 24 años, ¿vale?
ahí es cuando yo me siento fuerte. Y eso es lo que me da la capacidad para ya empezar a jugar sin remordimiento. Yo era una persona que era incapaz de echarle a una máquina tragaperra siendo consciente de sin consumir nada. Ahora yo consumía y me iba a los casinos, me iba a todos lados, bueno, lo que yo he perdido, ¿no? Y lo que yo he robado, también para poder sostener todo eso, ¿no? Eso era brutal. O sea que para ti realmente, como yo en alguna ocasión decía, que parecemos que somos Superman, ¿no? Al principio, al inicio, lo que pasa es que ese consumo, esa idealización o ese que tú puedes incluso jugar, pero siempre que consumieras cocaína, se va perdiendo un poco, o se va en decadencia, ¿no? Tus consumos, y cada vez te va haciendo menos efecto, y entiendo que los consumos van aumentando y el tema del juego y el resto de sustancias también, ¿no? Sobre todo cuando ya me exilio de la gente, porque ya se te empieza a notar fisiológicamente, tus amigotes, los más sanos de toda la vida, ven que siempre estás yendo al servicio. Lo que te proporciona, ¿no? Y esto, bueno, hablemos un salón de juego, un casino, es que al menos te meten en un sitio oscuro, un sitio entre iguales, donde la gente no te juzga, ahí va todo el mundo a lo mismo. Un poquito parecido a la prostitución, ¿no? Donde, hostia, te puedes encontrar con tu vecino en la barra de allí y le miras, así, ¿qué te digo? ¿Para qué me he venido aquí? Vale, pues un poco tú te encuentras a otra persona en el casino y sabes que está yendo allí a jugar, si consume o no otra sustancia no se sabe, pero que esto calladito, que esto entre tú y yo, y aquí si no nos saludamos meón, ¿sabes? Claro. ¿Sabes? Entonces, donde si te he visto no me acuerdo. Claro, y ese sí, mi talón de Aquiles lo encontré dentro de un casino. Ahí me sentía cómodo como pez en el agua, con todo el sufrimiento que tenía, ¿eh? Pero ahí es donde yo me encontraba como que, mira, aquí nadie me puede señalar. Y háblanos de ese sufrimiento. ¿Cuál es el sufrimiento que tú ya tenías en esa época? El sufrimiento que tenía en esa época era principalmente porque no había sostenido la culpa de... Agarré toda la culpa, toda la tristeza de mis padres, la tristeza de haber perdido esa criaturita. Tenía 20 años nada más, era muy joven. Y entonces desde ahí es cuando me veo muy estancado en la vida, porque yo empecé en la hostelería con 15, 16 años. Soy buen hostelero. Pero ya en ese estancamiento, en esa vida ya, también veía como diciendo, hostia, a mí lo que me queda es toda la vida esto, trabajar 12 o 14 horas en una barra de un bar, sirviendo a la gente, los fines de semana nadie podía contar conmigo para nada porque siempre estaba trabajando, ¿no? Y es verdad que podemos llamarlo excusa por haber estudiado, todo, pero en aquel momento era como decir, mira, tengo que trabajar porque tengo que consumir, necesito dinero. Pero es que no sé hacer otra cosa. Yo no sabía hacer otra cosa en la vida que poner una cerveza, que poner un plato de lo que fuese y atender. Era bueno en eso, precisamente, pero porque era lo que me sustentaba. Claro. Y era lo único que sabía hacer, eso y drogarme. Claro, y tú cuando hablas, porque decías antes de que fuiste padre joven, un padre que solo has visto a tu hijo en una ocasión, es porque esto tenías una pareja, fue Correcto. Una pareja formal, claro, el propio consumo te llevó a barbaridades de todo tipo, pues tampoco sería nada de extrañar, ¿no? Que tuviera una relación con una persona que la dejara embarazada y que eso tuviera un hijo. ¿Qué pasó? Exactamente. Yo creo, te lo verbalizo. Al entrar en un gremio en el cual yo con 15 o 16 años, sí es verdad que bebía porque lo tenía a la palma de mi mano, pero siempre estaba en la ocupación, sobre todo fines de semana, yo esto lo enlazo con esta relación. No tenemos diferencia de caracteres, yo me voy al extranjero a vivir, después volvemos aquí. Y bueno, eso no funciona, ¿vale? Podríamos hablarlo como que es una relación que no funciona y yo que esto tiene que terminar. Pero en mi caso, me encuentro con 22, 23 años que yo no había salido de forma lúdica nunca. Siempre había estado trabajando y atendiendo en este caso una relación que me tenía bastante atado en corto. Entonces, ¿qué pasó? Con 23, 24 años, con todo el dolor de abandonar a mi hijo, es como si tuviese soltado a la bestia. Por eso digo, tu hijo, ¿cuándo fuiste padre? ¿A qué edad fuiste padre? Con 20 años. Vale. ¿Y fue buscado o fue fortuito? Con una cabeza amueblada responsablemente, no. Eso fue porque, bueno, mira, si sale y salió. ¿Y por qué a los 20 años ya tu pareja o tu relación o tu hijo tú no puedes verlo? Porque vive en otro país. Viven en otro país, al otro lado del charco.
para Que lo tú ya lo entendamos. sabías antes de dejarla Sí, yo lo embarazada, sabía, con lo yo cual lo- para mí es más fortuito que otra cosa, porque una persona amueblada, con la cabeza amueblada, o sea, tiene que ser una relación de muchos años a distancia y que más tarde o más temprano vayan a unirse, como, o sea, yo a día de hoy, ¿no? Imagínate que estoy sin pareja, yo no tendría un hijo con una persona que se va a llevar al hijo y que no lo voy a poder ver. En los mundos de Yuppie. Eso es lo que quiero Es llegar. verdad que yo no estaba con la sustancia de la cocaína, pero mi cabeza no estaba amueblada, una inmadurez absoluta. Pensaba que, claro, como desde los 15 años ganando un sueldo, como que la vida ya era muy fácil, ya con esto se paga todo, y después vienen los problemas conyugales, los problemas laborales, y bueno, al final todo es una pirámide y un cúmulo de cosas, ¿no? Pero evidentemente nada fue consensuado ni nada fue diciendo, mira, no me senté en una mesa a preparar cómo iba a Claro, ser es mi que, vida. es que además, Juanma, tú como terapeuta también, que creo que esto es importante que lo sepa la gente, de que el desarrollo neuronal y del córtex prefrontal de la toma de decisiones y todo este tipo de cosas, si tú estás consumiendo cuando se está desarrollando este sistema, no termina, o lo paraliza, o el desarrollo es más lento, o hay gente, el síndrome de Peter Pan de mucha gente, y yo lo he tenido, es precisamente porque no avanzamos al mismo ritmo que una persona que no consume, y entonces en este caso tú, con esas edades que empezaste a edades tan tempranas, es posible que esto también influyera. Es una inmadurez absoluta. De hecho, yo siempre lo digo, pero es que aquí da igual. Es verdad que desde esa edad se desarrolla, como tú dices, totalmente de acuerdo. Pero es que la persona que no se pone en recuperación con 30, con 35 y se pone con 42, 43, elige la droga o el alcohol por delante de la factura de la luz o del agua. Una persona que está amueblada, que lleva su casa para adelante, que pone como prioridad sus hijos, su familia, el bienestar del día a día, y lo pasa por alto por la sustancia, esa persona tiene un grado de inmadurez, porque eso no lo hace una persona que es madura, no se para. El que quiere el muñeco y se lo compra ya, ¿me comprende? A ese niño, ¿no? Entonces, claro, si no, esto tiene que ser para hoy, pues es que el consumo no es una opción, es una obligación, ¿no? Claro. Entonces, al fin y al cabo, ahí tenemos. De hecho, yo siempre lo digo, yo durante mi proceso, yo dejo la droga, pero yo sigo creciendo personalmente, en crecimiento personal y con los profesionales con los que me coreo, en grado de madurez. No paramos de crecer. Eso es otro rollo. Esto ya es eterno, ahora, ya. ahora nosotros no tenemos límite en nuestro crecimiento personal, y además yo lo digo mucho, que el tratamiento es una escuela de crecimiento personal y de desarrollo, ¿no? Totalmente. Que no tiene, por eso muchas veces digo, es que la gente de fuera no crece, o todo el mundo, ¿no? Muchísimas personas no crecen lo que podemos crecer los adictos, porque además siempre seguimos, ¿no? Total. Y siempre intentamos superarnos a nosotros mismos, ¿no? Y no dejar una persona que tenga una disciplina como la que tiene un adicto recuperado. Es muy difícil que alguien de la calle, a no ser que profesionalmente se dedique a algún deporte o algo, es muy difícil que mantenga una constancia como la que mantiene un adicto, ¿sí o no? Totalmente de acuerdo. Y sobre todo a mí, yo la parte, ¿no? Yo, que mi talón de Aquiles es el deporte, ¿no? Que yo lo que es invierno, hace frío, vale, quizá hoy no, pero es que no tiene negocio. Lo puede hacer de una forma o de otra. Pero nosotros, yo siempre se lo digo a mis pacientes, yo no hago el deporte por el físico, lo hago por mi enfermedad. Lo hago porque a mí, yo hago deporte a las 8 de la mañana y a mí el día ya me va de otra manera. Agendo a la gente de otra manera, la terapia la doy de otra manera, mi mensaje al paciente de otra manera, porque yo estoy cumpliendo conmigo, soy honesto con el paciente, porque ¿qué le digo al paciente? Que si ha hecho la cama y yo no la he hecho esta mañana, sí, eso me pega a mí una pedra, ¿sabes? Claro. Yo tengo que cumplir conmigo mismo para después exigirle a otra persona que se puede, y que yo tampoco lo hacía, pero que ahora lo hago a día de hoy, ¿no? Es importantísimo. Claro, y oye, y cuando... Porque yo entiendo que esto de tener un hijo tan joven, de pronto que se vaya y que no lo vea, tú ya estabas consumiendo, con lo cual ya no tenías esa madurez, ¿no? Claro. Entiendo que esto te ayudó mucho, a tu enfermedad le ayudó mucho para consumir. O sea, era una excusa perfecta. Es verdad que cada persona somos un mundo, ¿no? Pero en el caso de mi consumo, yo siempre lo digo, yo en los últimos 4 o 5 años antes de ponerme en recuperación, yo estuve sin consumir 5 días o 6 días. Yo de 1000 días consumí 995. ¿Por qué motivo? Porque es que, aparte que yo tenía una trama para poder, yo podía tener el dinero que quisiese de una forma u otra, porque me dedicaba también a robar a gente, ¿no? Y eso no con malas más, sino de una forma, ¿no?
Entonces a mí el consumo encima durante mucho tiempo no me generaba un deterioro en mi casa económico. Yo cumplía con el sueldo en mi casa y yo podía dedicarme a consumir, ¿no? Por eso va aumentando tanto el consumo en la ludopatía como como en la cocaína. Entonces era brutal, es como decir, hostia, el que no puede consumir porque no tiene, se tiene que aguantar. Pero es que yo decía, pero si es que tengo. Entonces, algunos días poco, otros días muchísimo, pero todos los días consumía, todos los días consumía. Claro. De hecho, tengo una fotografía negra que es con mi mujer actual, ¿no? Con la madre de mi segundo hijo, ¿no? Que fue la mujer que me salvó la vida. Y es que me acuerdo yo cómo ella está acostumbrada a imprimir la fotografía, tiene ese buen hábito de no tenerlo digital, sino imprimirlas, para que tú te pongas a ver Lo antiguo, que es lo bueno, lo 500 fotos cada 3 meses saca, ¿no? bueno. Eso es bueno. Y me acuerdo yo en aquella época antes de ponerme en recuperación, que empezó a sacar álbumes de fotos y me di cuenta que en la comunión de mi sobrina, en el otro, en todo sitio donde yo miraba la fotografía sabía que había tomado. Y te estoy hablando de años, ¿eh? De fotografía de años. Bueno, pues yo sabía que había tomado ahí. Y se me pusieron los vellos como escarpia. Digo yo, no hay ni una que esté yo en mi sitio, tío. ¿Sabes? Entonces eso me acuerdo, no se me olvidará en la vida. Bueno, por eso también te pone en tu sitio, ¿no? Hombre, claro que sí. Eso para mí ese es el mayor tesoro. Claro. El tener todas esas fotografías negras. Y ese vacío que todos los adictos de alguna manera tenemos y que necesitamos anestesiarnos para bajar ese dolor que tenemos. Además, lo que me has contado antes, decía, coño, estaba en casa de los narcos y ahí es donde le contaba mis problemas. Que la gente lo que piensa y dice, no, tú lo que vas es cuando te drogas porque te lo pasas de puta madre, al principio. Pero después de que pasa el principio, lo tuyo, cuando ya a los 15 años ya consumías a solas, yo ya ahí no veo muchas fiestas. Un consumo en solitario, drogarse en solitario, la fiesta no existe en ningún sitio. Ya uno está empezando a sufrir. Yo creo que al ser un consumo muy muy fuerte, ¿no? Yo no tuve una época de enamoramiento, yo fue todo atracón directamente, ¿no? Yo creo que la parte lúdica mía con la cocaína en sí es de pocos meses. De hecho, tengo otra fotografía a los 6 meses, me acuerdo de un vacío, unas ganas de consumir, pero de yonki absoluto. Y era claro, si he pasado de 0 a 200 en nada en mi vida. Entonces, claro, ya como me acuerdo yo como era un dependiente total, ya era todos los días consumir ya. Y tú cuando la gente la gente con la que yo consumía no se creía que yo llevaba 6 meses consumiendo. Sí, pero si era un bestiajo. ¿Me entienden? Es que no, es que ya era compulsividad absoluta. Absolutamente. Hombre, si es que si era diario además, como tú me has dicho, durante los últimos tiempos, me has dicho de 1000 días, 995, eso es una barbaridad. Y el tema de tus padres me has comentado también, ¿había algo o que se pueda decir o lo que sea? Sí. No, mis padres han sido apoyo durante mi proceso. Es verdad que mis padres no sabían cómo ayudarme. Han sufrido mucho los pobres. Suele ocurrir. No supieron ayudarme. O sea, ellos querían ayudarme, pero me ayudaban a base de que me voy a matar, que me voy, que estoy haciendo con mi vida. Lo que ellos podían, ¿no? Más bien era para que yo reaccionara a través de una bronca, ¿no? Sí, es que unos padres a priori no entienden. Si no entendemos nosotros de enfermedad, claro, antes de ponernos en tratamiento, ¿cómo lo van a entender ellos? Los registros en mi familia, como te comenté al principio, tengo 2 tíos por parte de mi madre que murieron, sus 2 hermanos murieron por la droga, por lo cual mi madre, al ver que su hijo no estaba bien, la muerte era lo que le iba a quedar. Entonces ahí es como, o sea, cómo le hace comprender tú a esta mujer que hay salida, si sus 2 hermanos no han salido de esto, ¿no? Entonces desde ahí era mucho reproche, entendible totalmente y absolutamente, pero les he hecho sufrir muchísimo en ese aspecto. Yo tengo fotografías de vivir con mis padres y los pobrecitos por esa ventana, me emociono de pensarlo nada más, chillándome que nos va a matar, ¿a dónde vas? Y darme igual, montarme en el coche, irme. Esa parte cada vez que la recuerdo es brutal. Eran momentos en los que a pesar de que ellos te querían parar, tú te ibas, ¿no? Claro, no, exactamente. Y me iba con ese sentimiento, el sentimiento no había ninguno, ¿no? Pero esa parte de ti que sabemos todos los adictos, ese pequeño, es muy pequeño, no puedo parar, pero qué mal lo estoy haciendo, tío. Qué mal lo estoy haciendo. ¿Sabes? Eso lo tenía yo. Para que, claro, cuando ya tenía delante la droga, ya era lo que había, pero yo sabía, digo yo, esto no tiene ni pie ni cabeza lo que yo estoy haciendo en el pasado a esta familia. Es que es lo que la gente no entiende, Juanma, que es que las ganas de consumir están por encima
de cualquier persona, de cualquier cosa, de un todo. padre, un hijo. Yo he dejado a mi familia sin en ese aspecto, ¿no? Me acuerdo de haber una situación económica difícil, ¿no? A lo mejor no hemos cobrado o el trabajo de la construcción no estaba en esos momentos de la construcción, aquello que fue horrible, por lo menos no había lo que te iban a pagar el lunes, pues te decían que el lunes siguiente y yo he tenido que ir a sustentar mi casa y decir, tal, sí, mañana te llevo X y habérmelo gastado consumiendo y tener que ir a mi familia, decirle, mira que no he cobrado y no tener nada, ¿eh? Pero nada para comer, no hay huevo y papa, ¿no? Ni papa ni huevo para comer, ¿no? Y esa culpa, eso es brutal. Claro, lo que yo he llegado a hacer por consumir, como mucho otro, pero tremendo. ¿Cómo qué? Pues, Por ejemplo, el tema de los robos que estabas comentando. O sea, porque al final esto es lo más común, claro. Y juntarte con narcos y narcotraficar, y o sea, esto es algo que no lo encontramos todos los días, ¿no? Yo tengo una historia en ese aspecto, que es la que estoy contando aquí, ¿no? Pero ya en la intimidad, como mi terapeuta sabía como yo, un poco para que la gente lo entienda, ladrón de guante blanco, ¿no? Porque yo, como siempre digo, yo estoy hablando contigo y te he estado quitando la cartera y no te has dado ni cuenta, ¿no? De una forma u otra. Entonces, hay una frase que siempre, y la tengo aquí guardada, y es que a mí mi terapeuta me decía, si tú te propusieras, esto hablando de yo muy malito, ¿no? Si tú te propusieras hacer lo que tú quisieras en la vida y desarrollarlo y hacerlo, con la capacidad que tú tienes para buscar la droga y como lo estás, y como te la has ingeniado, tú solo a tu manera, tú no le has preguntado a nadie, dice, lo tuyo es de notable sobresaliente porque es que fíjate cómo te has buscado la habichuela, cómo has estudiado una fórmula para hacerlo, para tenerlo y que todo el mundo esté contento, todo el mundo estaba cobrado, pero el dinero lo tenías tú. Para que tú lo entiendas, ¿no? Entonces, eso por ese motivo, yo podía consumir con el remordimiento de lo malamente que lo estaba haciendo, pero en mi casa no faltaba nada en los tiempos ya que estaba todo eso bien amaniatado, ¿sabes? De hecho, mi mayor renuncia en mi tratamiento es renunciar a esa trama que tengo porque, tía, voy a cerrar las puertas a lo que me da la droga, ¿sabes? Claro. Fíjate tú además que como somos unos reyes de la manipulación, cuando estamos en activo, luego eso lo perdemos porque no necesitamos manipular para conseguir, ¿no? Simplemente trabajamos, hacemos esa renuncia, somos honestos, ya no mentimos y tal, ¿no? Pero durante la recuperación yo estoy recordando, porque yo soy igual, me identifico contigo claro. Totalmente. Y yo llevo muchísimos años de empresario y a mí ya me pilló siendo empresario desde el año 2009, creo que, 1999. Yo llevo desde el año 1999, desde abril del 99 soy yo empresario. Y fíjate tú que en esos años de empresario, con toda la manipulación, que yo era exactamente igual que tú, cuando empecé la recuperación, parecía... Luego esto lo recuperéis y ya se pone todo en su sitio, ¿no? Pero esto es como cuando, por ejemplo, te acostumbrabas a sentarte con alguien y siempre tenías alcohol, pues cuando ya no tenías alcohol parece que no sabías hablar. Totalmente. Pero es que también parecía que no sabía trabajar para gestionar la empresa y que ganara el dinero que ganaba cuando me estaba drogando. Y digo, coño, drogándome sabía ganar dinero y ahora que dejo de drogarme... Es que pero es que eso es lo que siempre decimos, ¿no? Porque ya, yo creo, ¿no? Que estarás de acuerdo conmigo, ya yo me drogaba para ser yo. Yo creo que tú eras tú consumiendo. Te pueden salir los números meón o peor. Si encima te salen meón, ya encima tú te das la palmadita en la espalda. Te lo gastaba, que luego yo el dinero a lo mejor cogí y me lo gastaba. Claro. Y no me digo que es que ganara más. No, era una ruina. Totalmente. Pero que necesitaba además ganar dinero para poder drogarme, claro. Si no, ¿de dónde me drogaba? O se necesitaba robar, claro, para poder consumir. Pero por eso mismo te lo digo, porque yo la necesidad de... O sea, a mí la gente me dice que porque mi cabeza me vendía, bueno, sigo robando y ahora me compro un chalet, ¿no? Yo robaba por la necesidad de drogarme, pero por lo que robaba era porque necesitaba estar bien. Y yo, para estar bien, necesitaba la droga, porque ya era un sufrimiento tremendo no drogarme. Entonces, yo no soportaba ni mi trabajo, ni mi familia, ni nada. O sea, yo necesitaba, aunque ya no me satisfaciera, pero yo tenía que estar puesto. Si no, yo no sabía hablar con la gente, se me notaba que no estaba bien, me sentía débil, me sentía mal. O sea, entonces yo necesitaba la droga para ser normal, ¿sabes? Claro. Aunque no hubiera nada normal. Una falsa realidad absoluta, porque tu vida era ingobernable total, ¿no? Totalmente. Claro. Y oye, y en esto, ¿cómo se les puede explicar a la gente que
el tema, por ejemplo, de una persona que roba cuando está en activo no es culpable de haber sido, que entendemos que tiene daños colaterales y que hay gente que ha salido perjudicada, que tal, o sea, de decir, oye, que Juanma no es un cabrón, que es que Juanma estaba muy enfermo, que Juanma estaba en un activo, que necesitaba consumir sí o sí y buscar de qué manera tenía que hacerlo, y en este caso, pues el tuyo concreto ha sido ese. Otros son cosas peores, muchísimo Totalmente. peores, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer entender a la gente que, a pesar de que hay daños colaterales, que no vamos a decir que no los haya, pero que no eres culpable ni tú ni ningún adicto de las barbaridades que ha hecho hasta que lo hemos puesto en tratamiento y que sí es responsable de hacer las cosas bien? Evidentemente lo entiendes a través de la recuperación y sobre todo si tienes algún familiar que se recupera, pero ¿cómo te digo? Cuando tiene que ser blanco y tiene que ser por lo civil o por lo criminal y ya lo que es la voluntad está anulada, es que ya, o sea, no puedes parar de consumir. Entonces, yo sé que lo he dicho muchas veces, yo sé que lo que yo hacía no estaba bien, pero es que y no me daba igual, pero es que era la única manera de sostener mi enfermedad. ¿Me entiendes? Entonces yo tenía que consumir como si era con esta taza, si era con aquello, entonces porque no había podía. culpabilidad después de uno Claro, hacer las la cosas. culpa siempre está. La culpa yo siempre la tenía después de consumir, en ese aspecto de robar. O sea, yo no me sentía bien cuando a alguien yo sabía que yo le estaba fallando de una forma u otra. Pero... Y por supuesto, y yo me trabajé eso, ¿eh? Se me puede decir sin vergüenza, yo no vengo a pedirle disculpas a nadie, ni mucho menos, pero quiero que entienda de que era en contra de mi voluntad, yo necesitaba consumir y iba a pasar por delante de cualquier persona, situación o cosa. O sea, yo no podía parar de consumir. Entonces, si esa fórmula a mí me servía, es como a la que le sirve a uno robar una tienda de cosmética, lo que sea lo va a utilizar. O sea, si hay gente que vende el oro, la alianza de casado, ¿quién vende una alianza de casado, Dios mío? ¿Vale? Pues hay gente que lo hace y se va de prostitución con la alianza de casado de la mujer. Porque es que no pueden parar de consumir. Y eso entiendo que todavía el estigma de esta enfermedad causa rechazo ante la comunidad, pero cada vez, por fortuna, se ponen más en recuperación, pero la gente cada vez está dándose cuenta de que esto va más encausado, que esto es la enfermedad que de la adicción. Lo que pasa que todavía hay mucha gente que piensa que esto es... Claro, por amor al arte. ¿cuál es difícil, toda esta parte? Es muy complicado, yo lo entiendo, ¿eh? Es que yo es que me pongo a pensar como yo me acuerdo del Juanma de antes, ¿eh? Y el Juanma de antes está sentado ahí y te digo que vete por ahí a freír espárragos, ¿eh? Te lo digo sinceramente. Pero esto hay que vivirlo, me ha tocado vivirlo. Ya. Me ha tocado vivirlo. Ya. Oye, y Juanma, y tú porque toda esta parte luego, con la segunda pareja con la que estás actualmente, que es tu ángel de la guarda, mi salvadora, te conoce estando en activo también. ¿Hace cuánto tiempo viste con ella estando tú en activo? Pues llegó para mi recuperación. Estuve con ella 2 años. Estando en activo tú y estando consumiendo, en activo, ¿no? 2 años. O sea, que ya aguantó. Ella vivió peor. Lo peor de mi... Porque claro, yo al principio lo tenía enmascarado, la típica relación que tú empiezas a conocer y más o menos te resguarda un poquito. No te resguarda, sino que mantiene el tipo delante de ella y cuando la dejas en su casa te pone ya hasta las manillas. Esta criatura yo le he dicho 20.000 veces a las 11:30 ya estoy acostado y estaba en un velador. O jugando en el casino, ¿me entiendes? O sea, me he ido a casa rápido corriendo al mediodía para mandarme una fotografía para justificar que estaba echándome yo una siesta y lo que estaba era con la ropa del trabajo sudado para irme al casino de abajo, para jugar. O sea, yo he hecho barbaridades. Esta criatura ha estado embarazada de nuestro hijo y ha estado la sensibilidad, como la perdí, ha estado arrodillada y se ha tenido que ir de casa y yo sin echar una lágrima porque yo estaba deseando que se fuese para yo seguir consumiendo. ¿Eso quién lo hace realmente? ¿Tú crees que yo me pasaba bien cuando le hacía daño a la madre de mi futuro hijo? Es imposible pasártelo bien. Eso... Pero estaba deseando que se fuese para quedarme yo solo y ya que nadie me moleste, ¿sabes? Que venga, ¿qué pasa? Venga, ladra lo que tenga que ladrar, llora lo que tengas que llorar, vete a casa de tu madre, que me quedo yo aquí ahora consumiendo tranquilo. Eso es brutal. Lo que pasa a esa criatura. ¿Cómo me recuerdan esas cosas, tío? Y qué puta es esta enfermedad, ¿eh? Porque eso solo lo puede hacer un enfermo. Totalmente. O un cabrón o un enfermo. En este caso, tú no lo sigues haciendo eso ya, ¿no? Tú respetas, cuidas, claro,
eres el mejor marido, el mejor padre que puedas ser. Intento serlo, ¿eh? Mejor, por supuesto que sí. Y es que ahí está tu enfermedad. De la misma persona que no lo hace después de su recuperación, que sigue manteniéndola, y una persona que estaba consumiendo y que no podía parar de consumir. Me da igual que fuera ludopatía o que fueran sustancias. No hay nada que se ponga por encima. Entonces, fíjate lo cabrona, ¿quién es capaz de hacer esto? Una persona muy enfermita, que está muy mala. Totalmente. Por eso es importantísimo, y así se le da una pincelada a lo que es el apoyo de la familia. Yo he focalizado con mi mujer en mi recuperación una barbaridad, porque era la que me separaba del consumo, era la que estaba con mi terapeuta en comunicación, en cómo yo estaba en casa cuando estaba en casa, porque yo me tuve encima que hacer un arresto domiciliario, como quien dice, porque yo había quemado todas las naves, pero fuimos un equipo. Mi mujer fue un equipazo. Conmigo. Ella aguantó inclusive más ese primer año mío de recuperación. Yo estuve más de 3 años recuperándome. Pues ese primer año aguantó una barbaridad, porque ahora tenían que venir mis embestidas de las ganas de consumir que tenía, y cómo realmente, si no estuvieseis tú y el pequeñajo ese, estaba a tope, ¿sabes? Entonces fue un gracias a ella. Si no, yo no me hubiera puesto en recuperación, ¿eh? O sea, yo tengo claro que ¿Ella te dio un ultimátum? ¿Fue un poco Ella me dio un ultimátum, ella fue la que me llevó, como quien dice, de los pelos al centro, y me llevó todo, porque yo ni me encargaba de buscar un centro, ya te digo, desde el desconocimiento y desde ya no llevar rumbo. Entonces un día cogió una cita informativa, y aquel día, sin darme cuenta, fue el primer día de mi recuperación. Fue un 15 de julio del año 2019, y conocí a mi terapeuta, que si mi mujer me salvó, mi terapeuta para mí... yo qué sé dónde lo puedo yo colocar a ese hombre. Está aquí dentro y lo tengo presente. Yo creo que es raro el sitio donde yo vaya y nunca lo nombre, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y sigue estando ahí, y seguimos en comunicación, y ahora somos compañeros, pero no dejarás de ser la figura de la persona que me salvó la vida. Claro, porque es la que de alguna manera te guía, ¿no? Te da el camino. Me siento identificado por muchos pacientes también, ¿no? Que me dicen lo mismo. Pero es la figura que te guía, que te da el camino, que te dice cómo funciona tu enfermedad, cómo funcionas tú cuando estás en activo, la que sabe. Sobre todo, cuando yo, porque yo llegué puesto al centro, Como casi todo. Pero hubo un momento de seriedad, y fue cuando yo, hablando con él en esa informativa y tal, él me dijo: yo he pasado por lo mismo que tú. Digo: pero tú eres... Sí, yo llevo X años recuperado. Y digo: vale. Y ahí me entró un momento de seriedad. Por eso yo, de todos los profesionales que me han ayudado, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, por supuesto, todo es un equipo para que nosotros... Pero esas palabras de ese hombre y ese acompañamiento con todo el equipo, pero particularmente el de Óscar, voy a decir su nombre aquí, por supuesto. Ese acompañamiento fue lo que a mí... Ese hombre me cogía mi teléfono a las 2 de la mañana, ese hombre me cogía mi teléfono a las 5 de la tarde, a todas horas, un fin de semana. Ese hombre me ha salvado la vida en muchísimas... Me la ha salvado yo con mis hechos de pedir ayuda, ¿no? Pero ¿Sabes lo que hay una cosa importante? Que es que cuando cuando yo hago muchas veces de hablar con un adicto, que algunos piden ayuda más a regañadientes y otros que realmente han tocado mucho fondo y piden ayuda. De hecho, yo hay gente a lo mejor que lleva 1 año y pico, 2 años y pico la familia detrás de ellos, pero ya a tope, full, a tope tocando fondo. Y no hay manera, y consiguen por fin que a lo mejor tengan una conversación conmigo. Y yo a ellos, aparte de contarles yo su vida, les hablo desde la enfermedad, no desde el vicio. Totalmente. Decirle: tío, si es que yo sé, tú sabes, yo sé lo que tú estás sufriendo cada vez que tú consumes. Y el tío llorando conmigo, pero llorando a pulmón, me ha abierto el corazón, me ha roto el corazón. Pero es por eso, porque ellos necesitan saber que no son mala gente, que no son malas personas, porque al final, cuando tú, por ejemplo, tú salías y tus padres iban: por favor, hijo, no te vayas, qué tal, y demás, uno tiene un sentimiento dentro, tío, totalmente, muy fuerte, que uno dice: Dios mío, ¿cómo soy tan mala persona de poderle hacer esto a mis padres? Pero tu consumo va por delante de todo eso. Entonces hace falta que alguien te diga: oye, que es que no eres mala persona, que estás enfermo, tío. Por lo que de apuntarme a escucharte, porque eso fue... yo en vez de... Yo cuando contaba las barbaridades mías, ¿no? Como la de todos mis compañeros, y lo que un compañero o un terapeuta lo que te decía, aquello es que es normal. Si es que tú lo que... Yo decía: si aquello que...
que no estoy siendo juzgado, tío. Que lo que me están diciendo que es normal, que mi enfermedad funciona. Y es verdad, tiene lógica, pero hostia, si es que siempre me han dicho que soy un golfo, que soy un desgraciado, que me voy a morir, y ahora me dice una persona de que ¿no? Y contaba estas cosas que hemos dicho antes, y me decían que no, que esto es fruto de tu enfermedad. Tú lo harías si no. Y yo decía, yo no. Pues entonces date cuenta, y es verdad, tío, pero ahora es que te acompañaban, no te juzgaban, ¿sabes? Y eso para mí ese el círculo de la terapia, para mí eso es el quirófano de la recuperación. Pues ese es el primer pilar y uno de los más importantes, que es la carencia emocional y afectiva que tiene el adicto y que necesita. O sea, porque fíjate que estamos hablando, tú y yo que personalmente, por ejemplo, nos hemos conocido hoy y a que parece que nos conocemos toda la vida. Totalmente. Porque hablamos del mismo idioma. Totalmente. Hablamos el mismo idioma porque yo ya sé de antemano lo que tú has sufrido. Nosotros no hemos hablado nada ni de tu recuperación ni de nada. Todo lo estamos hablando en una conversación, ¿sí o no? Totalmente. Y sabemos exactamente, tú sabes lo que yo he sufrido, yo sé lo que tú has sufrido. Entonces, cuando hay una carencia afectiva y emocional muy grande y de pronto hay alguien que te comprende y que además, incluso por una llamada de teléfono, era informativo, pero parece que te está echando el hombrito para que lo pongas aquí y llores, dice, Quillo, vente conmigo, que ya no estás solo. Mira, hay una cosa, yo aparte de dedicarme de ser especialista en adicciones, también me dedico, creé mi propia conferencia, tengo mi conferencia que se llama Vivir la Vida, ¿no? Y en la última, en la que nos contrataron, la hicimos en mayo, y me acuerdo que la gente, ¿no?, que fue a verla, y cuando tú hablabas de la enfermedad, cómo funciona, y te pones a meterte en el juego, en la ludopatía, en todas las cosas, por supuesto, uno va echando el ojo a la gente adelante y te va dando cuenta cómo los matrimonios, la gente que está allí, se miran entre ellos. Y están mirando porque se están sintiendo reflejados. Y es brutal. Cuando hablas alguna cosa, esta persona no mira esta, pero hablas de esta, la vuelve a mirar. O sea, está tocando teclas ahí de personas que no conoces de nada, ¿eh? Y después, cuando termina la conferencia, viene la gente a acercarse despacito. Mira, pues tengo este problema en casa, tal. Pues vale, no pasa nada. Se le da el teléfono para ayudarle y tal. Pero es como tú, cuando hablas de la enfermedad, va a eclosionar, va a darle en la cabeza en la tecla de la persona que sea, porque se va a sentir reflejado de lo que está hablando. Claro. Es brutal, sobre todo ahí, se lo dije a mi mujer, digo, era increíble como la gente se miraban entre ellos cuando me metí dentro de cómo funciona la enfermedad, ¿no? Brutal. Oye, y Juanma, cuando tienes a tu segundo hijo, entiendo que además estás a tope con el tema del consumo. Ese no me conoce consumiendo. Ah, ¿no? Yo me pongo en rehabilitación cuando mi mujer estaba en la campana, cuando mi mujer estaba con 6 meses de embarazo. Ah, ¿sí? Hostia, qué bien, ¿no? Totalmente. Ella en ese tiempo, en ese atisbo, que es lo que estoy contando antes de sufrimiento, a muy poco tiempo, yo ya, aunque estaba rendido, pero yo ya estaba en negociación conmigo del destrozo que iba a causar en la vida. Digo, esto me va a pasar otra vez, van a hacer esta criatura y ya. Y ahí fue el momento. Es que no hay descripción. El momento fue ese día. Ese 15 de julio, a las 4 de la tarde, a las 3:30 de la tarde, que paré y salí del casino, sorté la cerveza que me estaba tomando, sin saber a dónde iba, pero que me entregué, además me entregué de cuerpo y alma. Yo, en mi proceso, pataleé 27.000 millones de veces, pero siempre con mucha rendición. Cuando te he dicho antes lo de los 1000 días y 995... es que la gente le puede parecer exagerado, pero cuando yo llevaba en mi proceso de recuperación 3 días sin consumir, yo me acuerdo de los primeros días, ¿eh? Y para mí, cuando yo me acostaba, yo decía, hostia, no he mentido dentro de lo que cabe para drogarme, y que llevo 3 días, eso era imposible, tío. Yo podía conseguir estar 1, pero 2 días, y cuando yo llevaba 3 días, cuando yo llevaba una semana, yo cogí una motivación de decir, hostia, venga, vamos para adelante. Después hay muchas recaídas conductuales, hay muchos momentos de diferencias en el tratamiento, pero es que el tesoro que yo agarré a un día más, y además uno de los eslogans que tengo, un día más, eso perdura hasta hoy, tío. Yo no le ¿Saliste a la primera? A la primera. Yo, como proceso de recuperación, sí. Yo tuve una abstinencia a través de una relación intermedia que me deja con muchos planes de futuro y tal, y fue un desastre como acabó aquello. Yo desaparecí, tuve que volver a casa de mis padres, se destapa por primera vez de que yo consumo cocaína, y mantengo durante 4 o 5 meses una abstinencia, claro, para mantener las naves, o sea, una abstinencia, pero un sufrimiento, diciendo, ay Dios mío, esto cuando yo sabía que yo iba a consumir algún día.
Esta contención Y pura y dura. aproveché, fíjate con mi enfermedad, que en estos 3-4 meses hablo a un amigo mío que trabajaba en Ibiza. Yo también me quería ir a un Sí, pueblo de sí. Sevilla, ¿sabes? Sí, sí. ¿Qué pasa? Que Al cuando monte con Heidi. Te quería ir tú. y me fui para allá, para Ibiza, y allí me dio una sobredosis No me digas. del En tu atracón. primer consumo después de este tipo de del- abstinencia. esta abstinencia que mantuve, llegué con tanto, otra vez, sacaron a la Tu bestia, enfermedad tuvo la paciencia y otra vez, jugó con su paciencia, tranquilo que ya te pillaré bien. y en esa he tenido diferentes chungos, como yo digo, pero en esa no me fui de milagro. En esa yo pensaba que venía una caja de pino para acá. Además, me quedé frito allí toda De cocaína. De cocaína. Bueno, cocaína y alcohol. Pero sobre todo es de la compulsividad. Claro. Cada 10 minutos estaba en el servicio. Consumiendo. Claro, esto era como todo lo que no me he tomado en 100 días. Lo tengo que recuperar ahora. Ahora hay que recuperarlo todo. Hostia. Eso fue esa es yo creo que tengo muchas, pero la peor de sufrimiento de que pienso que me voy a morir de digo, bueno, ¿Qué es lo que notaste tú con una sobredosis de sustancia? bueno, Taquicardia. empecé a convulsionar, yo me miraba al pecho y le dije, me acuerdo que le digo a mi amigote, ¿no? Le digo que yo me encuentro muy mal y le declaro ahí, él no sabía que yo me estaba poniendo hasta las manillas. Y le digo que yo que estoy consumiendo cocaína. Era un chaval medio sanote, un amigote mío que, bueno, consumidor de esporádico, ¿no? Y le dije que yo no, que he venido, que me estoy poniendo a tope. Y ahí, boom, ahí dejé de hablar ya, la gente se dio cuenta, ya me echaron para atrás. ¿Estaba en una discoteca o dónde estaba? Estaba como una especie de paz, yo no me acuerdo ni dónde estaba. Ya. Estaba allí en la isla de Ibiza, que estaba en Ibiza, estaba. Sí, te daba igual a donde Pero era un estuviera. sitio que era más bien tranquilote, en aquella época que estábamos, ya era septiembre por ahí. Y me acuerdo, me tiraron para atrás y como convulsionaba, no me entraba el oxígeno y como me empezaron a tirar agua en lo alto, claro, lo que podían las criaturas. Se veía que los camareros allí tenían experiencia más o menos con casos así que pasaría, porque llegaron, tranquilos, y ya y volví a mi serie y volví porque si es por la ambulancia, allí están a tope. A mí no me hubiera recogido a mí nadie, me hubiera muerto antes que hubiera venido la ambulancia. Llamaron a la ambulancia, pero la ambulancia llevábamos allí un rato, no sé si hora y media, 2 horas, la ambulancia no aparecía por allí. O sea, que te morías. ¿Qué persona en su sano juicio, después de tener una sobredosis como la que tú tuviste, vuelve a consumir? Al día siguiente. Al día siguiente volví a consumir. Yo volví a consumir, decía, vamos, que no te vayas a esperar 2 o 3 días. O sea, vuelves a consumir al día siguiente con después de una mucho sobredosis. con mucho cuidadito, ¿sabes? Muy de eso. Pero fíjate tú cómo estaba yo. Este deterioro físico me acompañó durante varios años, que yo ya a partir de ahí hubo un antes y un después en mi salud. Y es que a partir de ahí mi consumo al principio, aunque fuera a empezar, ya nunca fue divertido. En el aspecto, pero no me refiero divertido a a ansias, sino a fisiológicamente asfixiarme. Me intentaba separar la costilla de aquí porque me acuerdo que se me ponía. Yo ya esos 2 años últimos de consumo consumía, pero con un miedo atroz. Ya no estaba yo fino, a mí no me toleraba eso. De hecho, me rescata mi mujer cuando yo ya estoy coqueteando con, a mí la coca no me hace nada, a mí traerme otra cosa. Ya estaba yo investigando para irme para la heroína o para lo que fuese ya, porque yo ya me daba miedo consumir cocaína, pero yo no podía parar de consumir. ¿Y paranoias, Paranoia en miles. por ejemplo? Yo vivía en un onceavo, en un edificio allí en Sevilla, en la planta más alta, ¿no? Pero un onceavo de estos hartos, que la gente así. Y me ponía de espaldas la cortina y me asomaba en la cortina y ahora mi cabeza me vendía que la mujer que estaba paseando el perro por allí estaba andando y hacía, de repente miraba a la ventana. Tengo una anécdota, pero y sufriendo, ¿no? En mi casa, mi mujer trabajando, ¿no? Yo rociaba y vomitaba por todos lados. Y como estábamos en ese onceavo, me acuerdo de aquella parte porque es que en esa vivienda lo pasé fatal. Sonaba la pesa del ascensor. Cuando el ascensor lo coge alguien, ¿no? Cada vez que sonaba esa pesa, me iba corriendo por el pasillo a Spring a mirar por la mirilla. Veía que no entraba nadie en la planta y me volvía a ir para atrás andando. Pero si sonaba a los 30 segundos, volvía a correr. Así me podía pegar toda la tarde. ¿Y tú consumiendo mientras? Y consumiendo, pero esas paranoias tremendas. Más con las paranoias en un 11º piso, una persona se mata también, ¿eh? O sea, con Yo he estado... un sentimiento de que te están persiguiendo o cualquier rollo de esto.
Totalmente. De hecho, hay personas que conozco en la recuperación que pues se han quitado de en medio, ¿no? Y precisamente, bueno, yo siempre digo, estoy aquí porque Dios quiere y porque este es el propósito que tiene. Pero que, que igual que me da esa paranoia, me da otra y pienso que puedo volar. Claro. Es que esto ocurre también, ¿sabes? O una vocecita te dice, tírate que no pasa nada. Que eso ocurre, ¿eh? Qué Igual locura. que Bueno, además no sería ni el primero ni el último, que es que ocurrió, o de gente de tirarse de los Claro. balcones y demás. Tengo un paciente que hace poco, relativamente poco tiempo, se suicidó de un disparo, se pegó un tiro. No encontraba, llevaba tiempo en recuperación, no llevaba 15 días ni. No encontraba el sentido de la vida, no estaba bien y decidió quitarse de en medio, no podía aguantar más aquí. A Esto. veces las ganas de consumir, incluso en recuperación, de haberse drogado uno tanto, están por encima del bien y demás. Es decir, no le encuentra, con lo que acabas de decir, no le encuentra sentido. La oportunidad de darse muchísimo tiempo sin consumir tiene que ser muy elevada y ver también lo que ha perdido y lo que no ha perdido. O sea, también hay que tener en cuenta de que hay gente que se pone en tratamiento, pero es que ya no tiene pareja, los hijos no le hablan, los padres no están. Dice, a mí me ocurrió con una persona en Melilla que me dijo, ya no te preocupes que ya no voy a volver a hablar contigo, ya, y no me llamo más. Claro, eso Y me, ocurre y, me, mucho. y me dijo eso, que había perdido a todo el mundo, y dice, es que ya no tengo por sentidos para vivir. Dice, o me muero drogándome o me quito la vida. Yo creo de que, y eso es fundamental, ¿eh? Porque, Javi, eso me ha pasado a mí y como experiencia personal y eso es lo que yo intento dar las prevenciones y a mí me gusta mucho, yo soy muy filosófico sobre el sentido de la vida, tengo compañeros muy filosóficos también en ese aspecto. La recuperación solamente no vale la rehabilitación, ¿eh? Un proceso de rehabilitación nos va a dar un tiempo de garantía, digamos 2 años, 3 años, ¿vale? Y desde ahí, por supuestamente, vamos a ver la vida con un prisma totalmente diferente, con un hábito saludable. Pero después hay que indagar, ¿soy feliz con lo que hago? ¿Me pondría en peligro esta situación el día de mañana si sigo manteniendo este trabajo? ¿Me levanto todos los días a las 8 de la mañana con esas ganas de irme a trabajar a lo que me dedico? ¿O voy soplando y focalizando? ¿Y qué puedo hacer con mi vida? Y buscar un poco el sentido. Ahora, una vez que ya no consumo, ¿qué es lo que no me pone en riesgo para yo volver a consumir? Porque si yo estoy todo el rato lamentándome de mi jefe, que no me paga, mi trabajo no me gusta, tendrás que proponer un cambio en tu vida de una forma u otra. Claro. Porque si no. Yo creo que esto al final es un poco como muchas veces les digo yo, digo, la aceptación o la resignación, ¿no? Si tú aceptas tu enfermedad, la aceptas, oye, tengo una enfermedad, unos tienen un tipo de enfermedad y yo tengo otro tipo de enfermedad. Si tú aceptas tu tipo de enfermedad, realmente la que tú tienes, y aceptas tu tratamiento y los cambios que tienes que hacer y la renuncia, es mucho más sencillo. Ahora, si tú te resignas, como tú acabas de contar ahora mismo, tú te resignas y estás todo el día cabreado diciendo, es que mi jefe no sé cuánto, es que esto, es que para vivir así es una mierda y esto. Pues entonces, al final, ¿qué es lo que estás buscando? Total, Volver a tapar con... o acabar focalizando con algo y que eso te lleve al consumo. Claro. Ya estoy harto ya es que este tío siempre igual y al final. Y los adictos tenemos que ser muy inteligentes para darnos cuenta con qué focalizamos o qué nos cuesta para intentar modificarlo, encajarlo o cambiarlo. Pero no podemos quedarnos con esa parte de, si así esto, al menos verbalizarlo, esto a mí no me viene bien, tengo que darle otra forma. Yo no puedo quedarme con esto, no, porque me pongo en peligro yo, y si me pongo en peligro yo, quien se va a consumir soy yo, ¿eh? Claro, Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Claro, y luego en tu sufrimiento, entiendo que además estando tu mujer embarazada que te pilló en los últimos meses, yo no sé tú, yo por ejemplo he llorado mucho con ese sufrimiento mientras me drogaba, ¿eh? ¿Tú tenías ese sufrimiento también o no? Yo en una de las, cuando no me sentía bien, una de las fotos negras que tengo yo, en mi coche llorando, metiéndome una raya muy mal, medio convulsionando, pensando que pensando que esa es la última que me meto. Desde ese sufrimiento total, absolutamente. ¿Sabes? Entonces desde ahí, y bueno, al final me acuerdo que ahí me tiro al suelo, me pongo en la acera al lado del coche escondido por si mis paranoias nadie me vea, ¿sabes? Ahora Dios, eso en la madrugada en medio de un polígono, ¿no? Y como ahí yo estoy diciendo, mira, esto se ha acabado ya, pero no podía decir, no me la tomé consciente, ¿no? Pensando que me moría en ese aspecto. No le tenemos tanto miedo realmente a la muerte cuando no. Es una mezcla de cobardía
porque no queremos morirnos, ¿no? Pero por otra parte, como sabemos que no podemos seguir adelante y no podemos dejar de consumir y estamos haciendo mucho daño, ¿no? Claro. No pensamos en nosotros, pensamos en los demás, ¿no? Porque lo que buscamos es la evasión, buscamos el placer, ese que tuvimos como quien dice al principio. A mí la droga, tengo que tenerlo claro, a mí la droga me proporcionó durante un breve periodo de tiempo una muletilla en mi vida. Yo esa parte ya no de diversión, yo no le digo diversión, si pienso que yo era como un dron, ¿no? Yo me metía una raya y se me quedaban las montañas muy chiquititas, me evadía, ¿no? Y creo que al final la búsqueda constante es intentar ver aquel placer, ¿no? Pero nunca más va a llegar. Entonces me drogo más, cada vez más, y el cuerpo dice aquí estoy yo, y ya aquí no entra más, y no te voy a dar el mismo placer que al principio. Claro. ¿Eso es así? Oye, Juanma, y para ir terminando un poquito, Vale. si quieres también que me comentara a lo que te dedicas ahora, que eres terapeuta, que ayudas a muchísima gente, ¿cuándo das ese paso de decir, porque esto es la hostia, la gente que nos dedicamos a, ¿no?, a ayudar a otras personas que sufren y que cambian su vida, ¿no?, y que te dicen, eres mi ángel de la guarda, eso es increíble, ¿no? ¿Cuándo das ese paso y cómo te sientes? Yo siempre digo que la adicción es mi mayor virtud. Siempre lo he dicho. ¿Qué virtud es la que tú tienes? De hecho, hago una rueda con los chavales muchas veces. ¿A qué estás agradecido? ¿No? Yo siempre digo, estoy agradecido a mi adicción, porque no conocía una vida desde muy pequeño, no la he conocido nítidamente como la conozco desde hace unos años para acá, ¿no? Yo, precisamente hablando del sentido de vida, trabajando, porque yo ya estaba trabajando otra vez en la plantación de camiones y todo eso en un matadero, me di cuenta que llevaba años de abstinencia, años de recuperación, pero que no era feliz. Digo, no soy feliz del todo. Necesito... y ya no he embaucado solamente a la recuperación. Yo noté el llamado mío en mi vocación, en mi recuperación. Yo esto no lo hubiera contemplado en la vida. Pero encuentro esa vocación, ¿no? Entonces, lo hablé con mi terapeuta, lo hablé con mi mujer y dije, quiero empezar a formarme poco a poco y ya veremos hasta dónde llego. Pero necesito... Me apoyó con un tiempo sabático, me di un tiempo sabático además, me lo pude permitir. Y desde ahí empiezo a darle sentido a mi vida. Porque yo sí, es verdad, yo no consumía. Pero no tenía yo un sentido, una dirección de diario, ¿no? Yo era ese que soplaba todos los días. Claro. ¿Me entiendes? Entonces decía yo, hostia, digo, soplo demasiado. Al final me voy a drogar. ¿Sabes? Entonces, desde ahí empiezo a formarme y a través de que empieza a sacarme la toxicomanía, el alcoholismo y la drogodependencia, y ahí pues bueno, voy llamando a puertas de clínicas, ¿no? Y llegué a la primera clínica en la que estuve, que me atendieron magníficamente hace ya 3 añitos y he estado con ellos unos años trabajando y la verdad que, bueno, encantado. Me dieron la oportunidad de poder ejercer de lo que yo me había propuesto y, bueno, poco a poco vamos ascendiendo y vamos haciendo cosas más importantes. Pero sobre todo darle nombre a esta enfermedad que yo tengo y que yo intento guardar todos los días y ayudar a los demás a que encuentren ese significado al que yo he tenido, porque yo no tenía esperanza ninguna, ¿eh? Y aquí estás. Totalmente. Y aquí estás con un cambio que seguramente la gente que te ha conocido cuando estaba como tus padres o tu mujer, ¿no? De cuando tú estabas en activo a la persona que eres hoy día, es que eres otra persona. Yo siempre lo digo, Javi, te lo voy a decir aquí, esto lo va a ver gente que me va a ver por primera vez después de muchos años. Yo una de las cosas, aunque yo puedo andar tranquilamente por donde me dé la gana, pero yo, es verdad que la zona o el sitio y la gente donde yo paraba ni me interesan, ni tampoco voy, ¿me comprende? Entonces, seguramente pues alguien se mete en los podcasts, lo que sea, y dice, tío, mira, que este nota el que se ponía aquí hasta las manillas. Pues claro. Sí, el que estaba, el que te dejaba, el que te decía que el bar lo podía cerrar, pero que él no se iba hasta que no sacase el premio. Yo me puedo pensar de cosas y digo, si es que yo he hecho locuras por todos lados. Claro. ¿Sabes? Entonces, es normal, ¿no? Bueno, aquí decir, ¿no? Si me están viendo, que sepan de que hay salida y que se puede ser feliz. Ese era el mensaje último que yo quería que dieran, ¿no? De que hay salida, de que se puede cambiar y que merece la pena, ¿no? Merece muchísimo la pena, merece la pena. Ya no solamente en la recuperación, te dedica a lo que te dediques, el levantarte todos los días con un propósito, ser feliz, cuidarte y sobre todo poder mirarle a los ojos a tu familia todos los días y no tener que ocultarle nada. Yo tengo un chiquillo que ahora dentro de unas horitas cuando llegue a casa lo veré, que me recibirá una mujer que está ahí. Y que mi sentido de vida es el por y para ello y deberme a la sociedad, a lo que yo intento todos los días pues comulgar. Qué bien, Juanma, qué bien.
qué bien que hayas estado conmigo aquí hoy, esta tarde, compartiendo, que tenía muchas ganas de conocer tu historia, que habrá muchísimo más por ahí detrás seguro por cosas que contar, pero que creo que también aparte tu labor como terapeuta y de que la gente conozca cómo funciona esta enfermedad, que las familias sepan cómo tienen que tratar al adicto, creo que también ahí tiene mucho que aportar y seguro que dentro de un tiempo volveremos por aquí a estar juntos. Cuando quieras. Que ha sido un placer conocerte por fin en persona, después de tanto tiempo que llevamos programándolo, que esta es tu casa, que puedas venir por aquí cuando quieras y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y vamos, muy a gusto, muy cómodo y a seguir. Muy bien, muy bien. Y nada, y a vosotros pues muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Ya sabéis que es importantísimo que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita para que estéis informados de todos los podcasts que vamos poniendo y que le deis a ese like, ¿vale? Que a nosotros nos ayuda tanto. Y nada, os esperamos para el siguiente podcast. Un beso y un abrazo muy grande.